ver una hermosa historia. El doctor Lucas narró allí, y está en el capítulo 19, desde el verso 1 vamos a leer, que dice así. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que habían entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, porque el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No cabe duda de que cuando Jesús pasaba o recorría las ciudades, hubo muchas conversiones, ¿no? Que no las tenemos quizás narradas aquí en los evangelios, pero Lucas se encarga de narrar esto que es espectacular, ¿no? Y cuenta de este hombre, Zaqueo, un hombre, digamos, israelita, que tenía un nombre, digamos, que significaba puro. Significaba puro. Es decir, los judíos usaban esos nombres para ponerle a sus hijos, pero de puro aparentemente no tenía mucho, no tenía nada. Él era un hombre odiado por todos sus compatriotas, ¿sí? Porque lo tenían como un gentil. Era menos también que un perro, ¿sí? Bueno, como ellos catalogaban, digamos, y lo consideraban un traidor, todo eso, entonces para los judíos él era un gentil, ¿sí? Alguien que no merecía nada. Y en cuanto a su trabajo, se nos dice que era un jefe de los cobradores de impuestos, ¿sí? Eran jefes de los publicanos. Su posición económica nos recalca aquí en el verso 'dice que era rico', ¿sí? Ahora Jesús ya venía, después de hablar del joven rico, antes de hablar con el joven rico, al ver la reacción del joven rico, él dice que difícil es que los ricos entren al reino de Dios. El joven rico se había ido triste al ser descubierto porque aquel que lo conoce todo había cumplido la mayor parte de la ley, pero era avaro, ¿sí? Por más la riqueza que otra cosa. Pero aquí también tenemos otra posición económica rica, tratando de ver quién era ese hombre famoso que pasaba por Jericó y que venía haciendo milagros.
Pero también este rico estaba también. Lo mismo que fue rico después de escuchar a Jesús, se fue triste, pero aquí también hay un hombre rico perdido y que fue encontrado. Entonces, a pesar de los esfuerzos que él hacía, ¿viste? Para poder ver que Jesús rodeado de gente, mucho más grande que él, así que no podía ver. Entonces hace algo para poder subirse un árbol. Entonces vemos que a veces las cosas que es imposible para los hombres, es posible para Dios cuando Dios actúa. Y lógicamente, ¿no? Este hombre, o por lo menos la historia nos muestra, que realmente Dios obrando y haciendo para lo que Jesús vino a buscar, es decir, a lo que estaba para aquellas personas que quizás podrían pensar que estaban con Dios a través de los ritos y de un montón de cosas, cumpliendo ellos a través ante la venida de Cristo, cumpliendo ritos y un montón de ordenanzas, pero la cosa es triste porque no estaban con Dios. Y muchas veces ocurre a veces ese problema con nosotros, ¿verdad? En el verso 7 dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahora, hoy creo que también ocurre esta posibilidad, ¿no? De personas que se creían justas, ven a Jesús entrar a la casa de un pueblo o de un gentil. Y Jesús se encuentra resistencia de parte de los religiosos, que no se dan cuenta o que no reconocían. El problema era esto, que no reconocían al Mesías. Y muchas veces hoy, hermano, en la iglesia contemporánea no piensa mucho esto, a pesar de que nosotros sabemos que Dios es soberano, ¿verdad? ¿Es soberano? Sí. ¿Y dónde Dios demuestra su soberanía? Bueno, en la creación, todo lo que Él hace, pero sobre todo en su palabra. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas escuchamos que Dios dice y nosotros creemos que Él es soberano y nosotros no lo hacemos? Entonces Dios no es muy soberano para nosotros. Porque mientras resistamos por voluntad, Él no es soberano. No sé si ustedes me entienden lo que quiero decir. Este Dios soberano dice, mandó a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pecadores, los cuales nosotros no nos queremos a veces ni disfrutar, ni arrimarnos a un drogadicto, a un borracho, nos puede contaminar. Tenemos eso a veces. Por eso nos encerramos en una cápsula, como aquí todos presentes, pero afuera Dios no tiene soberanía para nosotros. Ellos estaban enojados porque hay reproche por parte de supuestamente personas justas de que Jesús entre a la casa del pecador. Pero ocurre algo, digamos, maravilloso, ¿no? Cuando uno está convencido realmente de pecado. Zaqueo sabía que toda la riqueza que tenía no había sido hecho legalmente, ¿no? Ustedes saben, esta gente cobraba impuestos, vivían de eso, tenían su trabajo, la mitad creo que era para ellos de lo que cobraban, así que vamos a ver la forma que cobrar y cobrar y cobrar. Entonces,
Toda esa riqueza no era, digamos, en forma honrada. De alguna forma Dios estaba obrando en su vida para que se diera cuenta y fuera convencido de pecado. Ahora, este hombre dice así, después de la murmuración, todo eso, el otro dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. No es como una confesión, es como una confesión. No a los hombres, no a la gente que estaba allí reunida, sino a Jesús. Dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Y él no necesita ser llevado a una corte para que alguien le cuente todo el mal que le ha hecho. Directamente él lo confiesa. Y dice, y reconoce que había hecho mucho mal. ¿No? Esa fe que lo llevó, y de paso recalcamos, que la fe ya viene al día asociada del arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no puede haber salvación. Entonces vemos el Zaqueo que hay un arrepentimiento genuino, una conversión genuina. ¿No? Aquel rico no quiso desprenderse de su bien. Aquí Zaqueo reconoce que lo que tenía la mayor parte de lo que tenía no era de él, lo había hecho de forma ilegal. Entonces, de propia voluntad decide devolver todo aquello que había robado, y si había alguno que se sentía defraudado, él iba a dar 4 veces más allá de lo que la ley le pedía. Y encontrar el testimonio de Jesús, diciéndole a esa gente que diga justa, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. ¿Podría dar Jesús testimonio de cada uno de nosotros? ¿Lo podría hacer? Saben, a través de lo que ocurría en la vida de Zaqueo, iba a ser bendecida toda su casa, su familia, todo. Verso 10 nos recalca, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, debemos de pensar, hermanos, que este Dios soberano que nosotros adoramos, la mayor parte de su voluntad y su deseo está aquí en la Biblia. Aquí en la Biblia. Y a veces, viste, nos llenamos la boca diciendo, bueno, para nosotros Dios es soberano. Pero ¿hasta qué punto, pregunto yo, Dios es soberano para mí? Hasta ciertas cosas, hasta lo que me conviene. Pero Dios es soberano en todo. En su soberanía dejó escrita la palabra de Dios. Pero no nos olvidemos de eso. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, le doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu día a usted, Dios.